Ok, estamos listos. Bienvenidos a esta semana número 2 de nuestro último módulo, el de operaciones en industria alimentaria. Perdón, de industria sanitaria, disculpen. Ahora en la tarde estaba leyendo un tema alimentario y se me confundieron ahí los temas. Bien, para el día de hoy vamos a desarrollar un temita ahí bastante particular que de hecho les va a dar la información necesaria para que puedan hacer una tarea que es necesario que completen para responder preguntas de examen, ahí para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es, bueno, uno de los tantos elementos que abordaremos hoy, el 6 sigma. Generalmente vamos a encontrar este temita con esta letra, ¿verdad? Que parece una G, parece un 6, pero es la letra que se lee como sigma. ¿Ok? Acá, bueno, se llama 6 sigma o Six sigma, ¿verdad? Porque el objetivo acá es reducir la variabilidad de un proceso hasta lograr que quepan 6 desviaciones estándar entre la media del proceso y los límites de especificación del cliente. Esto representa una calidad casi perfecta con solo 3,4 defectos por millón de oportunidades. Sigma representa la desviación estándar, una medida estadística de la dispersión o variación de un proceso. El símbolo sigma representa la 18ª letra del alfabeto griego. 6 sigma entonces significa que el proceso es tan preciso que la desviación estándar es ínfima, permitiendo que la producción opere con un nivel de eficiencia sin defectos. Podemos utilizar 4 ideas para referirnos al 6 sigma. Podemos decir que 6 sigma es una métrica, es una filosofía de trabajo, es una meta. Perdón, dije 4, eran 3. Y vamos a detallar estos 3 elementos. Como métrica, representa una manera de medir el desempeño de un proceso en cuanto a su nivel de productos o servicios fuera de especificación. Como filosofía de trabajo, significa mejoramiento continuo. ¿De qué? De procesos y productos apoyado en la aplicación de esta metodología, la cual incluye principalmente uso de herramientas estadísticas, entre otras. Y como meta, porque estadísticamente significa tener un nivel de clase mundial, al no producir servicios o productos defectuosos. Ojo con eso. Bien, nosotros entonces podemos hacer las siguientes 3 afirmaciones de 6 sigma. 1. Significa mejorar procesos por medio de la resolución de problemas. 2. Es un método que intenta realizar el mejor producto con la mejor calidad y el mejor costo posible, logrando la mayor satisfacción del cliente con el fin de alcanzar las etapas óptimas, el éxito y la posición líder. Y 3. Tiene como objetivo establecer un compromiso con los clientes para ofrecer productos de la más alta calidad a un menor costo. Un poquito de historia de esta filosofía. Fue desarrollada por el ingeniero Bill Smith, iniciada en 1982 por Motorola como estrategia de negocios y como una forma de mejorar la calidad, y posteriormente ha sido mejorada, ¿verdad? La filosofía como tal, y se popularizó tanto que hasta General Electric, otra gran empresa, implementó en sus operaciones. Los resultados para Motorola, que fue quien arrancó, ¿verdad?, con esta filosofía, ellos incrementaron la productividad de un 12,3% anual,
reducieron los costos de la no calidad por encima de un 84%, eliminaron el 99,7% de los defectos en sus procesos, ahorraron en costos de manufactura sobre los 11 billones de dólares y generaron un crecimiento anual del 17,0% compuesto sobre ganancias, ingresos y valor de sus acciones. Así que definitivamente esta filosofía sí funciona porque hay números que lo respaldan y no de cualquier negocio, sino de una marca muy reconocida a nivel mundial como es Motorola. Ahora, el 6 Sigma o la metodología de 6 Sigma consta de 5 etapas que vemos ahí en pantalla. Número 1, definir el problema. 2, medir y recopilar datos. 3, analizar datos. 4, mejorar y 5, controlar. De forma, ¿verdad?, bastante particular, en la literatura, pues en lugar de colocar o de utilizar todos esos términos, se utiliza este acrónimo que vemos en pantalla, DMAIC, ¿verdad?, haciendo referencia precisamente a esas 5 etapas. Hago la aclaración. DMAIC está, pues como vemos en la figurita de ahí, en función de las etapas en inglés. De ahí procede que la etapa 4 en español pues no coincida, ¿verdad? Pero en inglés, el original, entonces vamos a reconocerlo como DMAIC. ¿Ok? Vamos a ampliar estas 5 etapas. En la primera etapa, que es definir, aquí hay que identificar los posibles proyectos donde se puede implementar el 6 Sigma. Estos deben ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de recursos y también una vez seleccionado el proyecto, pues se prepara y se selecciona el equipo más adecuado para ejecutarlo, asignándole la prioridad necesaria. Ahora, ¿qué problemas se pueden resolver? Aquí lo que se hace es, número 1, definir el problema, o sea, identificar en la operación qué está mal. 2, hay que definir al cliente involucrado, ¿verdad?, en esa situación que representa un problema, definir la meta y formar un equipo de trabajo de colaboradores, ¿verdad?, que puedan participar de lleno en esta implementación. Un ejemplo puede ser que el 12% de los productos que se están fabricando están saliendo defectuosos y se está generando como meta va a pasar de ese 12% a un 3%. La etapa número 2 es medir. Aquí hay que caracterizar el proceso, identificando los requisitos claves de los clientes, las características claves del producto y los parámetros que afectan al funcionamiento del proceso y a las características o variables claves. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. Ahora, ¿cuánto es el problema y cómo lo medimos? Aquí en este punto hay que recolectar datos reales de lo que está ocurriendo y de lo que está significando un problema. Hay que medir el desempeño actual y luego ver si el proceso es estable utilizando gráficas de control, que es el tema que vamos a ver en un momentito y del que yo les hablaba hace un rato, que hay una tareita. Acá un ejemplo, ¿verdad? En la etapa de medir puede ser la recolección de datos y en esta recolección se encuentran que el defecto ocurre 12 veces por cada 100 unidades. La tercera etapa, analizar. Se evalúan los datos de los resultados actuales e históricos, ¿verdad?, recabados. Se desarrolla y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones de causa y efecto, utilizando las herramientas estadísticas pertinentes, y de esta forma el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir, las variables claves de entrada o los focos vitales que afectan a las variables de respuesta del proceso. Ahora, aquí una pregunta clave es ¿por qué ocurre el problema? Entonces hay que buscar la causa raíz. Se pueden utilizar, como se mencionaba en estas líneas anteriores, algunas herramientas estadísticas, como las que vemos ahí, el Ishikawa, espina de pescado, esto nosotros ya lo abordamos.
la herramienta del 5 porqués, el diagrama de flujo o análisis estadístico. En este caso, supongamos que el defecto ocurre porque la máquina se descalibra y la materia prima varía mucho, o sea, no es constante. Eso es lo que logramos identificar a través del uso o la implementación de las herramientas estadísticas. En la etapa 4 es mejorar. Aquí hay que determinar la relación causa y efecto. Y para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. La pregunta clave aquí es ¿cómo lo solucionamos? Entonces se diseñan y prueban mejoras. Se pueden hacer ajustes del proceso, estandarizar, capacitar, generar nuevos métodos de trabajo o reducir la variabilidad. Y en este caso el ejemplo puede ser que, como ya determinamos que el problema estaba en una máquina, se puede ajustar la máquina, se pueden crear estándares de producción y entrenar al personal. Y por último, la etapa 5, controlar. Acá consiste entonces en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto de Six Sigma se mantenga una vez que se haya implementado los cambios, porque no hacemos nada con hacer la corrección hoy en la tarde, por decirlo de alguna manera, si ya mañana volvemos al mismo problema. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve. O sea, se disuelve el equipo, ya cumplió su labor. La pregunta clave acá es cómo mantenemos la mejora a largo plazo. Entonces sería importante instalar sistemas para que ese problema no vuelva, como generar gráficas de control XR o XS, generar auditorías, instrucciones de trabajo, los CAPIs o planes de mantenimiento. Ejemplo acá puntualmente de lo que hemos ido abordando, el defecto baja al 2%, o sea, la meta, recuerden, era un 3%. Aquí supongamos que más bien superamos la meta a un 2% y se usa una gráfica de control para vigilar la estabilidad. Ok, perdón. ¿Hasta acá hay alguna preguntita, algún comentario? ¿Se va comprendiendo qué es Six Sigma y sus etapas? Gracias ahí a los que están confirmando que están claros con la información. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces 5 diferencias entre la calidad tradicional y el Six Sigma. Bueno, en la calidad tradicional, generalmente las implementaciones o los cambios son centralizados, es decir, solamente se aplican en un área específica. Con el Six Sigma es descentralizado, o sea que abarca toda la operación. En la calidad tradicional hay una estructura muy rígida y un enfoque reactivo, mientras que en el Six Sigma la estructura para la detección y solución de problemas es más proactiva. En la calidad tradicional no hay estructuración de las herramientas de mejora ni uso localizado, el uso es localizado y aislado, mientras que en el Six Sigma la estructuración de las herramientas de mejora es lo ideal. En la calidad tradicional, la toma de decisiones se hace sobre presentimientos y datos vagos, mientras que en el Six Sigma la toma de decisiones se hace sobre datos precisos y objetivos. Y por último, la calidad tradicional aplica remedios provisionales que corrigen en vez de prevenir. Con el Six Sigma se observa la raíz para llegar a soluciones sólidas y prevenir la repetición. Los principios del Six Sigma son 6. Debe haber un enfoque genuino del cliente. La dirección debe estar basada en datos y hechos. Los procesos están donde está la acción. La dirección es proactiva, la colaboración es sin barreras y la búsqueda es hacia la perfección. La importancia de Six Sigma en industria de dispositivos médicos es especialmente alta,
sea, es muy, muy importante debido a que este sector opera bajo estrictos requisitos regulatorios, altos costos por fallas y riesgos directos para la salud del paciente. Así que cuando hablamos de Six Sigma, se ha dicho en varias oportunidades, estamos hablando de lograr casi la perfección. Y en industria de dispositivos médicos esta debería ser siempre la meta, porque recordemos, siempre al final, quien va a utilizar ese dispositivo médico, ¿quién es? Es una persona que está confiando a ojo cerrado de que ese dispositivo va a resolver o a mejorar su condición de salud. Y en ese escenario no deben haber fallos ni situaciones que por el contrario pongan en riesgo su vida. ¿Cuáles son 7 razones de importancia del 6 Sigma en industria de dispositivos médicos? Bueno, número 1, se genera la reducción de la variabilidad y se logra la mejora de la calidad. Aquí el 6 Sigma se enfoca en disminuir la variación del proceso, lo cual es crítico en dispositivos médicos donde una mínima desviación puede comprometer la funcionalidad del producto y la seguridad del paciente. Aquí hay mejoras en tolerancias de manufactura, los procesos son más estables y predecibles y hay menos reprocesos y desperdicios. La segunda razón, el cumplimiento regulatorio. Para nadie es un secreto que las empresas de dispositivos médicos están siempre bajo la lupa, ¿verdad?, de la FDA. Y de normas como la ISO 13485 y también de las buenas prácticas de manufactura. Así que el 6 Sigma aquí ayuda a documentar procesos con evidencia estadística, mantiene la trazabilidad, demuestra el control del proceso ante auditorías externas y reduce el riesgo de hallazgos críticos o desviaciones. El tercero es la gestión de riesgos, vinculado aquí particularmente a la ISO 14971. El 6 Sigma mejora la identificación y el control de riesgos al detectar causas raíces con herramientas como el Ishikawa, el Pareto y otros, la reducción de la probabilidad de fallas y el impacto en el paciente, apoya la fabricación de productos más seguros y también integra fácilmente el análisis FMEA, que es la metodología proactiva y estructurada para identificar, priorizar y prevenir fallos potenciales en diseños, productos o procesos. La cuarta, la reducción de costos operativos. Aquí en dispositivos médicos, un defecto puede generar scraps costosos, ¿verdad?, que pueden ser desechos, desperdicios o productos rechazados que no cumplieron con los estándares de calidad durante la producción. También pueden generar retrabajos complejos, retiros de productos o los recalls, pérdidas de reputación de la empresa, la marca. El 6 Sigma disminuye estos costos al optimizar procesos y eliminar desperdicios. El sexto, mejora continua y cultura organizacional. El 6 Sigma fomenta una cultura basada en decisiones con datos, no supuestos, equipos interdisciplinarios empoderados y un enfoque en la voz del cliente, fundamental en dispositivos médicos con una mentalidad de cero defectos. Y la última, la número 7, una mayor confiabilidad del producto. En dispositivos médicos se espera confiabilidad a largo plazo, por lo que el 6 Sigma contribuye a prolongar la vida útil del producto, asegurar el desempeño constante, reducir la variabilidad entre lotes y mejorar la experiencia del usuario final, que pueden ser pacientes o profesionales de la salud. Un ejemplo aplicado de 6 Sigma a la industria de dispositivos médicos. Bueno, vamos a ir viéndolo conforme a las 5 etapas que ya vimos, ¿verdad? En la etapa de definir vamos a suponer un problema y el problema es que el 8% de los parches sellados presenta defectos. Hay un sellado incompleto, hay arrugas, está quemado. El impacto aquí, ¿verdad? Puede ser ligado a riesgos de contaminación, lo cual no permite que se libere el lote. Hay retrabajos costosos para tratar de resolver el problema, pérdidas de material estéril. La meta es reducir ese defecto del 8% al 2%, ojo, en 3 meses, porque no siempre los cambios se logran inmediatos. El equipo que se requiere es un ingeniero de calidad, que va a ser el líder, un técnico de validación, un supervisor de producción y un operario de sellado.
El alcance esperado en esta etapa es lograr un sellado térmico automático. En la segunda etapa, que era medir, se toman los datos durante 2 semanas, ¿verdad? Se hacen muestras por turno, temperaturas del sellador, la presión, el tiempo de sellado, el tipo de material. Los resultados iniciales es una tasa de efectos del 8%, que eso ya lo sabíamos. Hay un rango de temperatura real medida entre 169 y 178 grados centígrados y una variación entre operarios al cargar los parches. La verificación del proceso, aquí se van a utilizar gráficas XR, ¿verdad? Por ser un proceso inestable y un rango demasiado alto en temperatura que puede ser la causa del problema. En la tercera etapa, las herramientas que se van a utilizar va a ser implementar el Ishikawa con las muestras, ¿verdad? De las causas potenciales. Aquí se va a tomar muestras de la máquina, ver la temperatura, cómo fluctúa o varía, del material, si hay variación en el espesor, del método, ver si los operarios están cargando diferente, del medio ambiente, ver si hay humedad en la sala y la mano de obra, ver si falta estandarización. Las pruebas realizadas son las pruebas DOTS, que son experimentación, y estas pruebas lo que encontraron es que la temperatura influyó en un 60% en el defecto, la presión influyó en un 25%, el tiempo influyó en un 10% y hay otros factores mínimos. Entonces la causa raíz del problema que se logra aquí determinar es que la máquina tiene mala calibración y se deriva en temperaturas de más o menos 5 grados centígrados, lo que está generando la falla en el sellado. En la cuarta etapa, que era la mejora, las acciones implementadas van a ser 4. Número 1, la recalibración completa del sellador. Aquí se tiene que ajustar el sensor, se controla el pit estabilizado y se genera la variación y se observa que la variación baja de más o menos 5% a más o menos 1. Perdón, dije por ciento. Más o menos 5 grados centígrados a 1 grado centígrado más o menos. 2, se desarrolla un método estándar de operación, el SOP, donde se genera una posición exacta del punch, una cantidad de punches por ciclo y una verificación visual obligatoria. Tercero, entrenamiento a todos los operarios, generando pruebas prácticas y firma de entrenamiento como evidencia. Y 4, control visual del proceso, utilizando checklists en cada cambio de turno y el registro de temperatura cada hora. Los resultados posteriores es una tasa de defectos que bajó a 1,9%, ¿verdad? Mucho mejor que la meta. Y la última etapa, controlar. Aquí, para asegurar que la mejora permanezca, se utilizan gráficas XR diarias para monitorear la temperatura. Se hacen mantenimientos preventivos del sellador cada 2 semanas. Se recalibra cada 6 meses. Se hacen auditorías internas para verificar el uso del SOP. Y hay un reentrenamiento anual obligatorio de todos los operarios. El resultado final, un proceso estable, una reducción de scrap, un cumplimiento de la ISO 13485 y también de las regulaciones de la FDA y un ahorro, ojo con esto, de $26,000 trimestrales. Este es un método que puede aplicarse a otros casos, no solamente a este, ¿verdad?, que desarrollamos. Pueden ser situaciones de contaminación microbiana, defectos en ensamble, fallas en inspección visual, scrap de inyección plástica, retrabajos en líneas manuales o discrepancias documentales. En síntesis, el 6 Sigma es crucial en la industria de dispositivos médicos porque garantiza procesos robustos, productos seguros, cumplimiento regulatorio y una operación eficiente. Todos estos elementos son esenciales en un sector donde la calidad no es negociable. Interesante, ¿verdad? Este ejemplo. ¿Qué les pareció, chiquillos? Carolina, Ingrid. Ok. Muy bien. Vamos entonces a pasar a conocer
una de las herramientas del 6 Sigma. Hoy vamos a conocer los gráficos de control. De ahí es lo que ya por tercera vez menciono, se basa la tarea que vamos a asignar el día de hoy. Pero en grandes rasgos vemos que las herramientas que se pueden utilizar para el 6 Sigma son los gráficos de control, la medida del defecto, Pareto, mapa de procesos, causa raíz, control estadístico de procesos y también diagrama de árbol. Bien, entonces entramos de lleno con el tema de interés, gráficos de control. Los gráficos de control de calidad sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estas se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. Como todo gráfico, siempre vamos a trabajar con el eje X y Y dentro de estos ejes vamos a trabajar con límites. Aquí se utilizan dos tipos de límites, los límites de control y los límites de especificación, que como vemos ahí, los primeros, los de control, tienen sus siglas, siempre van a ser tres: límite superior de control, límite central de control y límite inferior de control. Los de especificación, igualmente lo que va a variar, ¿verdad? Es pues esa palabra, especificación, pero tenemos límite superior, límite central y límite inferior, pero en este caso de especificación. Otro particular importante a recalcar acá es que los de control son suministrados por las variaciones del proceso, mientras que los límites de especificación son los establecidos en común acuerdo con el cliente cuando se negocian, ¿verdad? Pues todos los pormenores de la fabricación de los productos. En los gráficos de control se trabajan datos, ¿verdad? Y podemos utilizar dos tipos de datos. Pueden ser datos continuos o datos de atributo. Nosotros hoy vamos a enfocarnos en los datos continuos. Estos particularmente, si observamos en este esquemita, se pueden manifestar o se pueden mostrar utilizando tres gráficos: los gráficos IMR, los XR o los XS. Nosotros hoy vamos a aprender a utilizar los del centro, que son los más comunes, ¿verdad? A nivel laboral, los XR. Los gráficos por variables continuas, ¿verdad? Que son estos que nos interesan, nos permiten medir características de calidad. Estos casos, pues conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central y una medida de su variabilidad. Los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes. Y aquí es importante hacer recordatorio. Un poquito atrás, cuando veíamos particularidades del 6 Sigma versus la calidad tradicional, decía que el 6 Sigma se anticipa, ¿verdad? El 6 Sigma trata de prever, es más proactivo. Y precisamente esta herramienta eso es lo que nos permite lograr. Una anticipación, un pronóstico, nos avisa de algo que puede ocurrir. Ahora, ¿por qué existen este gráfico XR, ¿verdad? Que es el que vamos a aprender a utilizar hoy. Quiero que vean unas particularidades de esas letritas, ¿verdad? Esa X tiene una rayita encima, ¿verdad? Y esto representa, o es el símbolo utilizado para representar un promedio. ¿De qué? De un grupo. Ese promedio nos está diciendo si el proceso está centrado, o sea, si la media está donde debe estar. La R representa el rango entre los datos del mismo grupo y lo que nos dice es si la variación interna está bajo control. Un proceso puede tener buen promedio, pero mucha variación, o a la inversa, poca variación,
pero puede estar descentrado. El orden correcto de interpretación va a ser el siguiente. Primero hay que ver el gráfico R de rangos. Si este está fuera del control, hay que detener el análisis y hacer una investigación de la causa raíz. Si está estable, podemos confiar en ese promedio. Luego vemos el gráfico de X o de promedios. Aquí hay que ver si ese proceso está centrado o desplazado en comparación con el gráfico de rangos. Una analogía simple de esto que acabamos de ver. Imaginémonos que estamos manejando un carro y que el rango o el gráfico R es cómo saber si el carro vibra. Si vibra mucho, no podemos confiar en el velocímetro. El promedio es como el velocímetro, solo sirve si el carro está estable. Por eso se revisan juntos, pero no son el mismo gráfico, ni uno se interpone en el otro. ¿Ok? Bajo esa analogía, vamos entonces a entrar de lleno a conocer cómo se confecciona un gráfico de control XR o promedio rango. Estos gráficos se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos. Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. ¿Cuál es el procedimiento a realizar? Primero hay que recolectar datos, luego hay que calcular los promedios y los rangos, luego hay que sacar el promedio de promedios y el promedio de rangos, luego hay que calcular los límites de control de promedios y rangos y por último se dibuja el gráfico. Pero obviamente esto, solo así, parecería algo muy complicado. No se preocupen que vamos a ver un ejemplo concreto, paso a paso, para que ustedes comprendan bien el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, sí les pido total atención para que no pierdan la secuencia lógica, ¿verdad?, del proceso. Entonces, paso número 1 va a ser recolectar datos. Vamos a suponer, ¿verdad?, que se extraen 10 muestras de dispositivos médicos fabricados y que a cada muestra se le aplicaron 4 observaciones para verificar si cumplen con la medida en milímetros que es requerida. Y estos fueron los resultados. Entonces ahí tenemos en la tablita 10 muestras y tenemos 4 columnas enumeradas, 1, 2, 3, 4, que nos dice la toma de las mediciones que se le hicieron a cada muestra. Se le hicieron solo 4 tomas de medida. ¿Ok? Esos números que están por dentro, ¿verdad? 224, 227, etcétera, son los milímetros, ¿verdad?, que se obtuvieron de cada dispositivo. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Se entiende esta parte de la toma de datos? Ok, excelente. Bien. Paso número 2, vamos a calcular el promedio y el rango con la misma tablita. Generalmente lo que se hace es generar una columna para promedios y una columna para rangos, como vemos aquí a la derecha. Y hay que empezar a hacer el cálculo. Yo quiero hacer aquí un par de aclaraciones. Esto lo estamos viendo, llamémoslo así, a pie, ¿verdad? Una tablita que ustedes pueden dibujarla en una hojita de papel o para los compañeros que pueden manejarse bien en Excel, ustedes saben que en Excel esto se hace rapidísimo. Pero aquí a mí me interesa pues hacerlo un poco más manual porque nosotros sabemos que no toda nuestra población estudiantil pues tiene conocimientos en Excel, entonces preferimos hacerlo de lo más simple y ya cada quien, dependiendo de su conocimiento, puede hacerlo ya un poco más, más complejo, por decirlo de alguna manera, o más tecnológico usando Excel. Pero bueno, aquí el punto es cómo sacamos el promedio y cómo sacamos el rango. Esto es súper fácil. El promedio, que es un término que nosotros escuchamos desde la escuela, simple y sencillamente es la suma de datos
dividido entre el total de esos datos que sumamos. Entonces, yo aquí en la parte de abajo de la tablita puse un ejemplo para que se comprenda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, para la muestra número 1 vamos a sumar los 4 datos observados. O sea, 224, 227, 223 y 227 otra vez, aquí se repitió. Sumamos los datos como lo vemos aquí abajo y el resultado lo dividimos entre 4 porque son 4 datos sumados. El resultado son esos 225,25 que estamos colocando en la primera línea de promedio. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Gracias. Yo aquí, si tienen la posibilidad de hacerlo, conseguir una calculadora o con el teléfono, ahora en la calculadora, pueden hacerlo un momentito, ¿verdad? Para que ustedes confirmen que el dato es correcto y que no es nada complejo. Este mismo procedimiento perdón, se realiza con todas las otras muestras, ¿verdad? El mismo procedimiento para averiguar el promedio. Y para averiguar el rango es todavía más sencillo, porque el rango es agarrar el dato más alto de cada muestra. En este caso, la muestra número 1, vemos que el valor más grande es 227 y se la restamos al valor más pequeño, que en este caso es 223, por eso está en color rojo. Es una resta. En este caso, 227 menos 223 da 4. ¿Se entiende eso, jóvenes, o hay alguna pregunta? Muchas gracias a los que están confirmando que está claro. Igualmente, aquí para el rango, repetimos ese cálculo para todas las muestras. Esto sería el paso número 2, el cálculo del promedio y el cálculo del rango. ¿Ok? Paso número 3. Vamos a sacar el promedio de rangos y el promedio de promedios. Hago otra aclaración. Quiero que observen que en este punto la X ahora tiene 2 rayitas encima y la R ahora tiene una rayita. Lo normal, ¿verdad? Es que el promedio sea una X con una rayita y que el rango sea solamente la letra R. Entonces, cuando ustedes observen esta adición, ¿verdad?, de líneas encima de las letras, estamos refiriéndonos al promedio de promedios o al promedio de rangos. ¿Ok? Entonces, en el paso 3 es súper sencillo. Voy a ampliarlo acá. Y quiero que observemos las últimas 2 columnas. Ya aquí está llenada, ¿verdad?, la información de los promedios y de los rangos. Yo lo que necesito en este paso, y voy a marcarlo acá para que observen. Lo que necesito es averiguar estos últimos datos. Por eso aquí aparece la palabra promedios, que está señalada con una flecha roja. Entonces yo tengo que averiguar cuál sería el promedio de los promedios y cuál sería el promedio del rango. Y como ya sabemos cómo calcular un promedio, pues precisamente eso es lo que se hace. Aquí mismo en la diapositiva, en la parte de abajo está el procedimiento, la operación. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a sumar. En el caso de los promedios, sumamos todos estos datos. Los sumamos. Y el resultado lo vamos a dividir entre 10 porque aquí hay 10 datos. Eso nos da 224,35. Hacemos lo mismo para rangos. Sumamos estos números, estos valores, y el resultado lo dividimos entre 10 porque también hay 10 valores. Y eso nos está dando en este ejemplo 7,9. Ese sería el paso 3. ¿Hay alguna pregunta acá? Gracias, Roberto, por confirmar. Carolina también, gracias. Igual, jóvenes, si hay alguien que está perdidillo, no sienta pena, pregunte, por favor, antes de que yo siga avanzando. Prefiero en este punto aclarar información a hacerlo ya al puro final cuando ya es más complejo. Ok, entonces, si no tengo consultas, avanzamos. Bien, paso 4, vamos a calcular los límites de los rangos. Aquí se utilizan fórmulas matemáticas y esta tabla que están viendo en pantalla. Para rangos
ojo con esto, recordemos que al final nosotros necesitamos crear el cálculo de rangos y el cálculo de promedios por aparte. Así que esto que voy a explicar se hace para rangos y después se hace también para promedios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ojo acá. Ustedes recuerdan, aunque aquí puse el texto bajito, pero ustedes recuerdan que la tabla original donde se tenían los datos, ¿verdad? De las medidas, se habían tomado ¿cuántas observaciones? 4, ¿verdad? 4 observaciones. De las 10 muestras se sacaron 4 observaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar en esta otra tabla que se llama tabla de constantes para gráficos de control. Eso ustedes lo pueden conseguir en Google, ¿verdad? Fácilmente. Nosotros nos vamos a ubicar en la línea donde dice 4, porque estos serían los datos que nos sirven para este ejercicio. Una vez identificados los valores, ¿verdad? Para este número de observaciones, quiero que vean que aquí tenemos varias fórmulas. Aquí tenemos, vean que la letra R solita de rango, ¿verdad? Y dice que para averiguar el rango es el promedio, es el valor máximo menos el valor mínimo. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Cuando aparece la R con una rayita encima es el promedio de rangos. Y luego tenemos estas otras iniciales que también ya las vimos, son los límites, límite superior de control, límite central de control y límite inferior de control. Y para cada uno de ellos también hay estas formulitas sencillitas que son multiplicaciones prácticamente. Ahora, en estas mismas fórmulas, quiero que vean en el caso de los límites superiores y de inferiores, aparece la variable D4 y en este de abajo la D3. Eso nosotros lo vamos a extraer de esta tabla. Vean que aquí está D4 y D3. ¿Qué valores vamos a usar? Pues los que están relacionados con la observación número 4. Ya vamos a ver concretamente cómo lo hacemos. Aquí nada más quiero como ubicarlos un poquito con respecto al uso de las fórmulas y de esta tabla. Ok, entonces este es el ejemplo. Yo aquí, para no estarme devolviendo a la anterior donde están las fórmulas, volví a copiar las fórmulas de los límites. Entonces decía que era el rango promedio, el promedio del rango por D4. Recuerdan que en el paso anterior nosotros calculamos precisamente el promedio del rango y era 7,9. Aquí en la tabla o en el recuadro del centro ya estamos colocando la sustitución de los valores numéricos para las fórmulas. Entonces 7,9 fue lo que nos dio el paso anterior. Y esto lo multiplicamos por D4, que D4 en este caso es 2,282. Y para que vean que no estoy mintiendo, me voy a devolver. Vean acá. D4 en la observación 4 es 2,282. Y todavía mejor, me devuelvo más. Vean que el rango, el promedio del rango que habíamos calculado era 7,9. ¿Ok? Continúo. Entonces dice que para averiguar el límite superior de control multiplico estos dos valores. Aquí a la derecha tenemos el resultado ya, 18,03. Para el límite central de control dice que solamente es el promedio del rango, o sea 7,9. Y para el límite inferior de control sería el promedio del rango por D3. Y quiero que vean que en este caso D3 es 0. Entonces 7,9 por 0 es 0. Aquí en el recuadro final aparecen los resultados de esas tres fórmulas. Y en la parte de abajo tenemos un plano para graficar con su eje X y Y. ¿Qué pasa aquí? Siempre vamos a utilizar, como para facilitar la comprensión, ¿verdad? De la colocación de los límites, una línea continua, que es como la que vemos en pantalla, la roja, para los límites superiores e inferiores, y una línea punteada, como la que vemos ahí, para los límites centrales. Eso es lo que nos va a permitir reconocer cada uno. Ahora, yo puse acá a un ladito, ¿verdad? Lo que me representan estas líneas.
Ahora, si me dicen, profe, pero el límite inferior de control, usted no puso la línea, porque resulta que como es 0, coincide con el eje. Por eso no lo dibujé, pero no pasa nada con hacerlo, ¿verdad? Lo pueden hacer. Vemos también que acá tenemos en el eje los valores que van desde el 0 hasta el 20, en este caso, y en este otro eje tenemos los números que van del 1 al 10. ¿Alguien sabe por qué va del 1 al 10? ¿Quién me dice? ¿Por qué van del 1 al 10? ¿Alguien sabe? ¿Por qué ahí no dice otro número? ¿Por qué dice del 1 al 10? Abigail, creo que abriste el micrófono, pero no te escuchamos. Creo que es por las 10 muestras. Exactamente, Abigail. Tiene un 100 usted en este momento. Muy bien, sí, exactamente. Si yo hubiera hecho un ejercicio con 15 muestras, entonces yo tendría que haber puesto aquí abajo de 1 hasta 15. ¿Ok? Ahora, si me preguntan, profe, ¿y por qué en este otro eje puso del 0 hasta el 20? Bueno, este 20 es en función de los valores que yo obtuve en esta fórmula. Generalmente, por un tema, digamos, de orden, casi siempre uno tiende a poner los valores, llamémoslo así, enteros en la gráfica. Como en este caso el valor más grande es 18,3, yo perfectamente pude haber puesto acá hasta 18,3, no pasa nada, pero visualmente se genera mayor orden visual si genero una escala un poquito mayor que el valor que aquí obtuve. Por eso está hasta el 20. Pude haberlo hecho hasta el 19 si quería. O si ustedes me dicen, profe, ¿puedo hacerlo hasta el 25? También, o sea, con eso no hay ningún problema. Ok, entonces una vez que hemos hecho los dos ejes X y Y colocadas sus escalas, simplemente vamos a trazar estas líneas para identificar dónde están los tres límites en función obviamente de este valor. Entonces, por ejemplo, 18,3, ¿dónde está? Vean que está aquí como alineadito al 18. El límite central, que es 7,9, está aquí, más o menos, ¿verdad? Ahí, digamos que casi llegando al 8. Y el límite inferior, que es el 0, yo no lo dibujé, pero se puede dibujar porque estaría entonces alineado aquí a donde empieza el eje. ¿Me explico con esto, muchachos, muchachas? Ok, excelente. Bien. Ya aquí tenemos una parte completa y viene lo otro. Resulta que cuando ya hemos trazado los límites en el gráfico, recordemos que estamos haciendo los cálculos solamente para el rango. En este caso, ahora nos toca colocar o dibujar los valores que nosotros obtuvimos del rango. O sea, estos numeritos que pusimos aquí no están ahí de decoración o de lujo. Necesitamos colocar esos 10 números del rango en el gráfico. Vean que ahí está 4, 10, 12, 4, 6, 15, ¿ok? Entonces vamos al paso 5, donde vamos a ir colocando un puntito que nos representa esos valores del rango para cada muestra. Entonces, por ejemplo, aquí abajo donde tengo el número 1, que es la muestra número 1, yo coloco un punto a la altura del 4. ¿Por qué? Porque ese es el primer valor del rango que teníamos en la tabla. Para la muestra número 2 estoy colocando un puntillo a la altura del 10, porque eso fue lo que calculamos. Para la muestra 3 coloco un puntillo a la altura del 12 y así voy sucesivamente. Quiero que vean que eso parece ahí como un cielo estrellado. Entonces tenemos todos los puntos que me están representando los valores del rango de esas 10 muestras. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Gracias a los que confirman que está clarito, así puedo ir avanzando. Excelente. Bien. Cuando ya yo coloqué esos numeritos, perdón. Cuando ya yo coloqué esos puntillos, no numeritos, esos puntillos, ¿verdad?
Ya ahí yo tengo como el 50% del gráfico listo. Pasamos a realizar prácticamente lo mismo que acabamos de ver con rangos, pero ahora utilizando los valores de promedio. Vamos a ver cómo. Quiero que vean que para promedios hay fórmulas, no son las mismas de antes. Ojo con esto. Ahí está el titulito arriba que dice promedios y en el anterior decía rangos para que presten cuidado. Aquí sí se trabaja con la misma tabla de constantes que usamos antes. Ya sabemos que usamos solamente los valores que están ligados a 4 porque este es un ejemplo que usó solamente 4 observaciones. ¿Ok? Pasamos a este proceso que ya habíamos visto con los rangos, pero ahora usando promedios. Entonces, aquí están también transcritas las fórmulas que acabamos de ver. Y en el centro están los valores sustituidos numéricamente hablando y a la derecha el resultado de las fórmulas. Entonces vemos que para la primera fórmula, recuerden, X con dos rayitas arriba es promedio de promedios. Eso nos había dado 224,35. Dice que aquí vamos a sumar A2 y A2 está acá en la tabla de constantes, que es 0,729. Aquí está 0,729 y dice que por el promedio de rangos, que es 7,9. Esta operación, ay Dios mío, perdón, nos da 230,11. Para el caso del límite central es solamente el valor del promedio de promedios, que es 224,35. Y aquí interesantemente es que el límite inferior de control es la misma fórmula del superior, solamente que aquí se resta. No sé si lo ven. En la superior sumaba, en la inferior resta. Pero son los mismos datos y valores. Entonces igualmente aquí ponemos 224,35 menos 0,729 por 7,9 y tenemos los resultados a la derecha. Cuando ya tenemos los resultados, vamos a dibujar otro plano de gráfico con sus ejes X y Y. Tenemos las mismas numeraciones, ojo acá, del 1 al 10 para representar las 10 muestras. Donde cambia, recordemos que en el anterior usábamos los valores del 0 al 20, ¿verdad? Pero aquí vamos a usar los valores del 0 al mayor de estos datos. Yo aquí lo estoy subiendo inclusive 2 unidades más, por eso puse 232. Yo no dibujé aquí el 0, ¿verdad? En la esquina, porque si no se haría una escala o más bien un espacio muy grandote. Y aquí pues obviamente por un tema práctico lo empecé desde 216. Pero bueno, aquí se realiza la misma actividad que antes expliqué. Por ejemplo, para el límite superior, que en este caso es 230, voy a dibujar la línea a la altura del valor de 230. Para el límite central, 224,35, genero una línea punteada a esa altura. Y para el inferior, 218,59 a esa altura. Y ahí ya tengo los tres límites. Repito, aquí estamos haciendo el gráfico del promedio. Paso 6. Al igual que lo hicimos anteriormente con el rango, vamos a trabajar con estos valores que habíamos calculado al puro inicio, los 10 valores del promedio. Y también los vamos a colocar aquí en la gráfica, ¿verdad? Entonces, para la muestra número 1, colocamos un puntillo a la altura de 225,25, que era el primero, y sucesivamente con todos los demás. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Gracias, Roberto, por confirmar, Ingrid. Gracias. Bien, ya acá en este punto hemos hecho dos gráficos, uno que va a representar los rangos y otro que va a representar los promedios, ¿ok? Para ambos solamente dibujamos puntillos, ¿verdad? Ahora lo que nos corresponde es unir esos puntillos
con una línea, como se observa aquí. Aquí nada más fue trazar la línea para unir todos los puntillos. En este caso es el gráfico de promedios. Y vean qué interesante. Aquí tengo los mismos gráficos por separado. Vemos comportamientos distintos, ¿cierto? Ahí vemos sus límites superiores, centrales e inferiores con sus escalas correspondientes. Quiero que observen también detenidamente, aquí está el título, este es el gráfico X, o sea, el de promedios, y este sería el gráfico R, o sea, el de rangos. Bien, vamos a observar o analizar varios particulares. Déjenme ajustar pantalla. Aquí. Empezamos con el de promedios. Un momentito. Por ahí creo que está muy bien. Ok, en este caso el de promedios dice que todos los puntos están dentro de los límites de control, ¿cierto? Ahora aquí tenemos el límite superior, el central y el inferior. Todos los puntos están adentro de estos límites y esto indica que el proceso está bajo control estadístico, o sea, no existen patrones anormales, ni tendencias largas, ni ciclos o alternancias. Excepto, ojo acá, quiero que observen la muestra número 8 y la muestra número 10. El puntillo que está alineado, vamos a ver si lo marco aquí para que lo observen. Este es el 8 y este es el 10. ¿Ok? Con esos dos hay un particular. En el 8, ¿verdad? Dice que hay un descenso notable. O sea, en relación con los otros puntillos, hay una baja, ¿verdad? En cuanto a la medición. Recuerden que aquí estamos graficando medidas, ¿verdad? Entonces hay algo bastante significativo en comparación con los anteriores, pero sigue en control. En caso de la 10, también pasa lo mismo, pero es hacia la alta. Aquí las medidas fueron superiores a todo lo que estábamos observando de forma común. Sin embargo, está en control. Podemos decir, la interpretación general de este gráfico es que el proceso es estable y predecible en términos de su medida. ¿Ok? Vamos con el de rangos. Permítanme. Vamos a ver por ahí. Este de rangos. Igualmente observamos límite superior, central e inferior. Y aquí, ¿verdad? También ningún rango está excediendo el límite superior de 17,5, ¿verdad? O sea, no hay ningún puntillo que esté afuera del límite superior, por lo que la variabilidad interna del proceso también es estable. La muestra número 6, por ejemplo, que es la que está más alta, en este caso, pues eso es lo que dice, es la más alta, pero está estable. La 9 es la más baja, pero está todavía estable, está dentro del límite. Aquí, la interpretación general es que la variación del proceso no presenta señales de causas especiales. Ahora, ¿qué sería lo preocupante? ¿Dónde sí se generaría una situación de alerta? Si nosotros a la hora de graficar hubiéramos encontrado alguno de estos puntos afuera del límite superior o afuera del límite inferior. Cualquier punto que se salga de eso, lo que me está diciendo es que no se logró que la operación estuviera en control, o sea que hubo algo que totalmente desequilibró, ¿verdad? El promedio o la medida esperada de ese dispositivo. Ahora, en industria médica, lo dijimos al puro principio con el tema del 6 sigma, se esperaría casi la perfección. Más o menos unos milímetros, ¿verdad? De variación es lo que observamos acá en los gráficos, pero ese más o menos centímetros o milímetros, perdón, no están generando una gravedad en el proceso o una condición insegura o preocupante. Está dentro de los rangos aceptables de la operación.
Así que en conclusión podemos decir que los gráficos XR en cuanto al proceso están demostrando que está bajo control, que es estable, que es repetible y que tiene una variabilidad consistente. En cualquiera de los gráficos vistos, lo que se debe detectar es que los datos no se salgan de los límites superiores ni inferiores, lo que acababa de decir. En caso de que esto ocurra, debe hacerse una investigación para corroborar las variables involucradas y hacer las correcciones necesarias. Si se observa un patrón, o sea, una aglomeración de datos cercanos al límite central, se puede decir que es normal y lo deseado. O sea, que si por el contrario aquí nosotros observáramos, ya les voy a mostrar acá. Vean que aquí hay varios datos muy cerquita del centro. Esto es lo ideal. Si nosotros encontráramos en una toma de datos que todas las muestras están cerquita del centro, miren, eso es casi la perfección, lo que se desea. Más sin embargo, mientras se mantengan dentro de los límites, es algo estable, algo aceptable, algo que nos puede permitir decir que la operación es segura o se está haciendo con los parámetros adecuados. Vamos a ver unas situaciones donde se observan, ¿verdad? Esta condición preocupante, ¿verdad? Es si hay desviaciones fuera de los límites establecidos. Vean esta situación, ¿verdad? Esta no tiene que ver con el ejemplo que estábamos desarrollando, es algo aparte para que ustedes entiendan mejor el caso. Ahí estamos viendo al menos dos muestras que se salieron. Una del límite superior, o sea, de lo máximo aceptable, y otra del límite inferior, o sea, de lo mínimo aceptable. Ya aquí, el área de calidad tiene que tomar cartas en el asunto y determinar qué fue lo que generó esta situación que no es segura, que no es lo esperado cuando se está trabajando, por ejemplo, bajo estrictos niveles de calidad. Aquí automáticamente lo que hay que implementar, ¿qué es? Un sigma, un 6 sigma, para identificar qué generó estos problemas. Veamos estas otras situaciones o ejemplos, igualmente, ¿verdad? Donde por diferentes motivos o razones se están manifestando situaciones fuera de los límites. En este caso, aquí fueron muestras de 15 elementos. Conclusión general del gráfico X. El proceso está, en este caso, ¿verdad? En este caso particular, vean a grandes rasgos el gráfico X, el de promedios. Podemos decir que el proceso está fuera de control debido a cambios en el promedio central. Esto implica que el proceso no es estable, que la causa no es aleatoria y probablemente exista una causa asignada como cambios de materiales, ajuste inadecuado de maquinaria, operador realizando ajustes constantes, desgaste acelerado de herramientas, cambio en temperaturas o ambiente, lote especial o defectuoso. Y en el caso del gráfico R, que vemos acá, para que ustedes lo detallen un poquitito, la conclusión es que la variación del proceso también está fuera de control, ¿verdad? Cuando la variabilidad sube y baja bruscamente, suele deberse a vibraciones o inestabilidad mecánica, a herramientas afiladas o desafiladas de manera irregular, a material inconsistente entre lotes, a cambios de operador o al uso variable de presión, de torque o velocidad. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, muchachos, muchachas? Mira, me brinqué la última. Contaminación o suciedad en guías, rodamientos o moldes. Ok, gracias a los que están confirmando que tienen clara la información. Para los que nunca antes habían visto este tema en su vida, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es repasen el material, vayan haciéndolo paso a paso, con calma, sin estrés, para que puedan resolver correctamente la tarea. Para los que tienen facilidad de utilizar Excel, les voy a subir por ahí un videíto
de cómo se puede hacer este proceso en Excel, pero es para los que quieran y se sientan, digamos que, bien con el uso de la herramienta. Para los que no, lo hacen a pie, por favor, ¿verdad? En una hojita de papel. Tienen que resolverlo porque en el examen vienen preguntas de ese ejercicio. Les voy a preguntar puntualmente qué pasó con la muestra número tal, para que ustedes me digan si está fuera o dentro de los límites de control, etcétera. O sea, lo que hoy vimos, yo se los voy a calificar en el examen a través de la resolución de la tarea. ¿Ok? Bueno, aquí dice resuelva los casos asignados utilizando la plantilla de Excel para responder preguntas de examen. Ya les voy a mostrar cuál es la plantilla. La plantilla está acá, es este archivito que está inmediatamente abajo del material que hoy utilicé para explicar la clase. Voy a abrirla para mostrárselas, así que denme un momentito. Ella, a ver, aquí un momentito. Cuando ustedes le dan clic a esto, voy a cambiar la forma de presentar para que entiendan. Vamos a ver. Por ahí. Cuando ustedes dan clic acá, se genera la descarga. No sé si pueden verlo aquí arriba. A mí se me descargó el archivito. A ustedes les va a pasar igual. Entonces nada más le dan clic al archivo. Se les va a abrir. Un momentito. Ay, ¿qué pasó aquí? Que no me está abriendo. Un momentito. Voy a hacerlo diferente porque no sé, me ha estado fallando un poquillo ese botoncillo del mouse. Pero lo tengo aquí. En descargas. Abro el archivo. Es un archivito de Excel. Y vean que aquí nosotros no queremos complicarles mucho la existencia. Ay, ya me acordé, qué pena con ustedes. Antes que les decía, vean, el que quiere practicar esto a mano, perfecto, maravilloso. Eso les va a permitir mejorar la comprensión del proceso. Pero resulta que la tarea, es que ya me acordé, se las puse más sencilla de la cuenta. Vean, en la tarea, que es este archivo de Excel, ya ustedes aquí van a tener prácticamente todo listo. Nada más tienen que hacerme un par de cositas. Déjenme ajustar pantalla. Ay, Dios mío. Acá. Ok. En este ejercicio nosotros tenemos 25 muestras y para cada muestra se hicieron 5 observaciones. Ahí están los títulos, ¿verdad? Aquí está el material, bueno, los elementos o los datos tomados. Y ustedes nada más, ojo con esto, nada más me tienen que calcular el promedio y el rango. Solamente eso. Esta es una plantilla que ya está configurada para realizar los cálculos y para hacer el gráfico automáticamente, chiquillos. Entonces vean, para que no se me asusten, no borren nada. Por favor, no se pongan a borrar nada. Cuando ustedes me completan los valores de acá, del promedio y del rango, cuando ustedes ya los hacen, aquí en automático, ven que dice diff, automáticamente ya aquí está configurado para que ella saque el promedio de promedios y el promedio de rangos. Así que ustedes eso no lo tienen que hacer, ya está lista la configuración. Luego, esto que tenemos aquí a la derecha, que aparecen como unos numerales, no se me preocupen, ahí también ya está configurado. Cuando ustedes rellenen esas dos únicas columnas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Estos valores que están acá van a cambiar y van a aparecer unos numeritos. O sea, ya eso está configurado para los datos que se ocupan para la graficación. Entonces, eso no lo tocan. Otra cosa que les quiero mostrar. En la parte inferior de donde está esa tablita, van a encontrar también, vean, la misma tabla de constantes, solamente como para que ustedes la tengan ahí a mano.
Todo esto se va a rellenar automático. Todo esto se va a rellenar automático. O sea, ustedes nada más alimentan las dos columnas que ya les dije y automáticamente todo esto va a generar cálculos, sumas, multiplicaciones, etcétera. O sea, todas las fórmulas ya están aquí configuradas. Y como si fuera poco, cuando ustedes completen eso, se van a generar aquí los dos gráficos automáticamente, el de promedios y el de rangos. O sea, vean qué clase de chineazón estamos haciéndoles en esta tarea. Repito, solo tienen que hacer dos cosas, nada más dos cosas. Van a tener que completar el cálculo de los promedios y el cálculo de los rangos. Nada más, no me toquen nada más. Ahora, cuando ustedes completan eso, pues obviamente van a poder observar cómo quedaron los gráficos. Y yo les voy a hacer preguntas de cómo quedó ese gráfico para ver si ustedes lo pueden interpretar correctamente. Yo no puedo usar Excel. ¿Por qué no puedes usar Excel, Carolina? Ahí tal vez pueda buscar a alguien que le preste una computadora o algo así, porque la tarea... Ah, nunca aprendí. Ok, ya entiendo, ya entiendo. Vea, pero Carolina, esto va a ser muy sencillo, porque realmente, bueno, yo les voy a subir un videíto ya casi de cómo se utiliza el Excel. Ahí tal vez usted puede aprovecharlo. No tiene que hacer gran cosa. Recuerde, ¿cómo se calculaba el promedio? El promedio era suma y división, ¿verdad? Entonces, es bastante sencillo. El rango era una resta, ¿verdad? Entre el valor más grande y el más pequeño. Entonces, yo les voy a subir el videíto de cómo se puede hacer en Excel desde cero para que usted entonces vea el video y con eso se puede ayudar a resolver la tarea. Y en el caso, si usted así lo prefiere, Carolina, para que no se me estrese, porque es que este archivo de Excel no es que me lo tengan que subir o mandar, no, 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 no. Si usted dice, no, profe, yo la verdad es que no me la juego con Excel, que aquí abro un paréntesis, sería importantísimo que todos puedan llevar algún cursito de Excel, porque en la parte de calidad esto sí se usa bastante. Carolina, usted lo puede hacer a pie, siguiendo los pasos tal cual yo lo expliqué. Va a tener que ocupar una hojita, una calculadora a mano y usted empieza a hacer todo. Va a durar un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que usted practique el procedimiento y que lo entienda. Entonces, si definitivamente con Excel usted no lo logra, le va a tocar hacerlo a mano. ¿De dónde va a recoger los datos? Entonces nada más abre este archivo o si quiere, por si acaso usted ni siquiera le abre el Excel, no sé qué tan complicado está el tema del Excel en el caso suyo. Si usted quiere, hasta le puede tomar un pantallazo, ¿verdad? Acá, porque usted lo que va a ocupar son estos datos para poder hacer todo el proceso que yo expliqué hoy. ¿De acuerdo, Carolina? Ok, excelente. Excelente, Carolina. Sí, sí, esa es la motivación que tiene que tener. Y va a ver que Excel es algo, a veces asustan a la gente con Excel, pero Excel es algo muy bonito y es fácil de aprender, es cuestión nada más de paciencia y de ponerle muchas ganas, pero verdaderamente es una herramienta muy funcional. No solo para calidad, sino para muchas otras tareas y trabajos, ¿verdad? Que en la vida ahí van a aparecer. Ok, ¿alguien más con alguna preguntita sobre la tarea? Las aclaraciones del caso, por última vez, ¿verdad? La tarea solamente es para los que pueden usar Excel, completar estas dos columnas, nada más. Con la información que van a ver automáticamente que se generan los gráficos, yo voy a hacer preguntas de examen para que ustedes entonces me puedan decir cómo interpretan el gráfico. Lo segundo, para los que quieran hacer esto a pie, tal cual yo lo expliqué, lo pueden hacer en una hojita, con calculadora, a mi mano, lo pueden hacer perfectamente igual. Así practican el procedimiento usando estos datos. ¿Ok?
No me tienen que enviar nada por correo, no tienen que subir nada a la plataforma. Repito, la tarea es para que respondan preguntas de examen. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Queda todo claro? Ok, excelente. Pues como último, para cerrar, ¿verdad? La clase de hoy es hacerles el gran recordatorio. Estamos muy cerquita ya de concretar este proyecto de este técnico, así que por favor no aflojen, no bajen ahí la intensidad de la motivación, del deseo y de la responsabilidad. Ya falta muy poquito para que ustedes completen el proceso, así que pues de mi parte espero verlos Dios mediante la próxima clase ya con la número 3 y pues estamos en comunicación a través de correo electrónico por cualquier cosita. Que tengan una feliz noche.